Hola a todos, soy, como ya sabéis, el doctor Abraham García y estamos especializados en buscar ancestros dentro del árbol genealógico de personas que están interesadas en saber si tienen un cripto judío en su árbol genealógico. En general lo hacemos de cara a aplicar a una nacionalidad española o a una nacionalidad portuguesa, pero también para personas que simplemente quieren descubrir su pasado judío y están dispuestos pues a embarcarse en esta aventura. Hoy os hablo en un día muy especial. Estamos a las puertas de Tisha B'Av. Probablemente cuando este vídeo lo estéis viendo por primera vez, pues sea el día de Tisha B'Av. Y sabéis que el día de Tisha B'Av es un día de recuerdo del dolor por la destrucción del templo, tanto del primer templo como del segundo templo. Y bueno, pues una serie de catástrofes han ido ocurriendo en el pueblo judío en ese día 9 de Av, que ya sabéis que tiene relación con con el calendario lunar, que Av es el octavo mes, que se corresponde normalmente con agosto. Julio o agosto suele ser finales de julio o agosto, dependiendo de la luna, o sea, de la relación que hay entre la luna y el sol. Y entre las catástrofes que ocurrieron, pues se entiende que aunque el edicto de expulsión creo que fue el 31 de marzo, no sé si marzo o abril de 1942, la expulsión se ejecutaba 3 meses después, que creo que era el 31 de julio de 1492, que coincidió también con un Tisha B'Av. Y hoy, pues, en esta aventura que estamos haciendo de recopilar costumbres judías y historias y tradiciones, os traigo una de las tradiciones más comunes. O sea, esto forma más parte del mito que de la realidad. Y aquí tengo, para enseñaros, aquí tengo esto. Esto es una antigua llave de una puerta de Toledo. Y bueno, pues según la tradición sefardí, los judíos cuando salieron de España se llevaron esta llave con ellos, asumiendo que en algún momento volverían a abrir la llave, o sea, volverían a su casa y se llevaron la llave como intentando decir aquella casa es mía y volveremos a abrirla. Como nunca volvieron, la llave pasó de generación en generación y se fue entregando a los siguientes miembros de la familia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues en este día tan especial que es Tisha B'Av, quería hablaros de esta tradición y, como siempre, preguntaros primero si alguno tiene una llave como esta parecida en su casa, que sepa que es de la tradición de la abuela o de la tatarabuela y tal, porque me gustaría mucho escucharos y saber si esta historia es real o no es real. Y si hay por ahí, o sea, porque me estáis sorprendiendo muchísimo con las costumbres que se han guardado en la familia y que al parecer ahora yo al hacer los vídeos sois vosotros los que estáis dando cuenta de que aquella costumbre, en muchos casos que no le habíais prestado mucha atención, representa el llevar el valor de una herencia sefardí. Entonces, bueno, pues espero vuestros comentarios. Voy a hacer un par de vídeos, un vídeo por lo menos más de los apellidos, clasificando los apellidos y con eso terminaría el curso de, o sea, la parte que hemos dedicado a los apellidos y estoy empezando a preparar el nuevo curso en este tiempo, pero os hablaré ya tranquilamente porque traigo como nuevos retos y nuevas ideas. Ya sabéis que hemos sacado el libro de los apellidos judíos, que lo podéis comprar en la página web, que hay un vídeo por ahí, el vídeo anterior creo hablando de esto. Y bueno, pues sin más dilación, desearos a todos, como se suele decir en hebreo, Sopkal, que significa que tengáis un ayuno fácil. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo.